Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos. Gracias a Dios por este tiempo que nos da el Señor para poder reunirnos a través de este medio y poder tributarle al Señor toda nuestra honra, la gloria, toda la alabanza, porque a Él le pertenecen. Amén. Y que podamos realmente gozarnos en el Señor en este momento y en este tiempo que el Señor nos provee y podamos bendecir su nombre. Seguramente, a medida que avanza este tiempo de alabanzas, de palabra, de oración, seguramente el Señor va a ir obrando en nuestras vidas, porque el Señor quiere obrar, manifestarse con poder en medio de su pueblo. Que Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Muy agradecidos a Dios porque hasta aquí nos ayudó, porque hasta aquí nos bendijo, su diestra nos ha sostenido. Y hoy venimos a alabarle, a gozarnos en Él, a glorificar su nombre, porque Él es grande, misericordioso y tiene bendiciones para nuestras vidas. Estamos también contentos de poder estar aquí desde la iglesia, transmitiendo y bueno, compartiendo con ustedes todas las bendiciones, el gozo y la alegría que el Señor pone cada momento en nuestros corazones. Ahora vamos a alabar al Señor, vamos a cantar juntos y Amén. Bendecir el nombre del Señor en este tiempo, de todo nuestro corazón. No rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no me importa, alaba, tu alabanza le escuchará.
va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, pero abre puertas nadie puede cerrar, pero trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, y leemos los versículos del 31 hasta el 36. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso. Jesús estaba allí rodeado de muchos judíos. Dice el texto que leímos, el versículo 31, que habían creído en Él. Es decir, de alguna manera se habían acercado, habían creído en el Señor, pero el Señor les está queriendo hablar y decir algo muy importante. En este pasaje tenemos tres sí condicionales. El sí del discipulado, el sí de la libertad y un poquito más adelante, el sí de la paternidad. En primera instancia, dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quizás mirando un poco el texto, lo primero que dice es de permanecer en la palabra. Significa ser fieles a la palabra, oyendo la palabra, escudriñando la palabra, meditando la palabra del Señor, poniéndola por obra también en nuestra vida, atesorándola en nuestros corazones, obedeciéndola, anunciando y predicando esta palabra, como dice la Escritura, en todo tiempo. Esta es la doctrina del Evangelio. Esto es lo que el Señor nos dejó, la enseñanza que hemos recibido del Señor, y necesitamos realmente permanecer en esta enseñanza, en esta doctrina, en esta palabra. Hay algunos versículos que nos ayudan a poder comprender realmente la importancia de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42, donde se describe a la iglesia, a la incipiente iglesia, a la que comenzaba a formarse, dice que en el versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en lo que habían recibido, y esto es tan importante: perseverar, permanecer en la palabra del Señor. En la segunda carta que escribe Pablo a los tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias que habían nacido a través del trabajo misionero allí en Tesalónica, y les está dando un consejo importante, que deben estar firmes, reteniendo, permaneciendo, perseverando en la doctrina que han aprendido, es decir, en la doctrina del Evangelio, en la palabra del Evangelio, ya sea por palabra, es decir, a través de la experiencia personal, como también por carta, como en este caso que Pablo les estaba enviando esta carta a los creyentes de Tesalónica. En la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Qué importante entonces es el perseverar en la doctrina del Señor. La Biblia habla mucho acerca, especialmente en el Nuevo Testamento, de poder permanecer, perseverar, estar firmes en la palabra, en la doctrina, en las enseñanzas, y que podamos realmente tomar este consejo. Este sí del discipulado tiene mucho que ver con el retener, recibir esta palabra, que es la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones, poder realmente ponerla por obra en nuestra vida y dejar que la palabra obre con poder en nosotros y permanecer firmes en la palabra del Señor. Y dice, la segunda cosa que quiero resaltar en este versículo 31, dice, conoceréis la verdad y conoceréis la verdad. Saben que la verdad, cuando miramos la palabra de Dios, y hablamos de la verdad, qué importante, ¿no? Qué importante es la verdad y el concepto de la verdad y qué amplio es el concepto de la verdad desde el punto de vista bíblico. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, en esa hermosa oración que Jesús hace por sus discípulos en el contexto de la última cena con ellos, dice en un momento el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Que podamos comprender que realmente la palabra de Dios es la palabra verdadera. El versículo 32 del pasaje dice, y conoceréis la verdad. Conoceremos la verdad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice algo muy hermoso. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso. Esto lo está escribiendo Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, allí en Asia Menor, y le dice esto que es hermosísimo, ¿no? En Cristo también ustedes, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, la palabra de salvación, y habiendo creído en el Señor, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Pablo le escribe a su discípulo, a su hijo en la fe, a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, le dice algo que es tan importante para todos los que conocemos al Señor y estamos sirviendo al Señor. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense la importancia, ¿no? El Señor, como dijimos al principio, la palabra no solo la recibimos, la leemos, la escuchamos, la atesoramos, la guardamos, sino también debemos usarla, debemos predicar la palabra del Señor. Pablo le había aconsejado a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y acá le está diciendo realmente algo tan importante, que era importante entonces que él se presentara a Dios delante de su presencia como un obrero aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque su vida es una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios y que sabe usar bien la palabra de verdad.
Y usar bien la palabra de verdad, yo diría que es permitir que el Espíritu Santo hable a través de nuestra vida conforme a la palabra. A veces cuando uno escucha tantas cosas que se oyen y que mencionan la palabra de Dios, de qué maneras tan feas y realmente yo diría que hasta faltando la reverencia a la palabra de Dios se menciona la palabra. Eso sería no usar bien la palabra del Señor. Pero qué bueno usar bien la palabra de verdad, saber que es palabra que puede traer vida a las almas que la reciben porque es palabra de Dios. Qué maravilloso. Ahora, la palabra es palabra de verdad, pero este concepto de la verdad es muy abarcativo. Dios es el Dios de verdad. En la Biblia se lo menciona a Dios como el Dios de verdad. En Isaías capítulo 65, en el verso 16, dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Dios es el Dios de verdad, Dios es veraz. Dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso y solo Dios tiene la verdad y solo Dios dice la verdad y solo Dios es la verdad. Y esto es algo tan importante. El enemigo, el diablo, dice la Biblia, que muy lejos de la verdad es el padre de la mentira, de todo engaño. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla. Pero Dios, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, es el Dios de verdad. Por eso es que cuando nosotros miramos la palabra de verdad y creemos en el Dios de verdad, creemos que tenemos la verdad. No que la tenemos nosotros porque somos inteligentes o capaces, sino que la verdad de Dios es la única verdad. Todas las verdades en este mundo son relativas. Todo lo que se tiene por verdad en el mundo en que vivimos realmente es relativa, pero la verdad de Dios es absoluta, la verdad de Dios es perfecta. El Salmo 31:5 dice algo maravilloso. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice el salmista. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Qué hermoso. Que puede el salmista realmente abrir su corazón y declarar que realmente está recibiendo esta redención, esta bendición maravillosa de vida a través de este Dios de verdad. Otra mención que podemos hacer es que Cristo es la verdad. Jesucristo allí en San Juan 14:6, en ese versículo tan conocido por todos, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense ustedes qué importante esto, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No dice que Él tiene la verdad, Él es la verdad. Él es la verdad. Siempre recuerdo cuando Jesús estuvo frente a Pilato, allí en ese juicio tan injusto, y el Señor le habló de la verdad, y Pilato pregunta al Señor, teniéndolo allí en su presencia, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tendría que haber preguntado quién es la verdad, porque Jesucristo, aquel a quien tenía delante suyo, era la personificación de la verdad. Qué importante para nosotros considerar esto, y que realmente creyendo esto y dependiendo de la gracia del Señor en nuestra vida, jamás vamos a errar el camino, sino que vamos a andar justamente conociendo la verdad y en el camino de la verdad. Hay un texto que es muy importante también, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué importante, ¿no? Aquí hay una mención de que Dios es el verdadero y también hay una mención de que Jesucristo es el verdadero Dios y que es en sí la vida eterna. Qué importante concepto que lo tenemos que tener tan arraigado en nuestro corazón. Yo siempre digo que cuando no conocía a Dios, no conocía el Evangelio, tuve una vida de búsqueda, pero cuando encontré al Señor, cuando encontré la palabra de Dios, Jesucristo se reveló en mi vida a través de su palabra, por medio de su Espíritu, yo siempre digo lo mismo, ahí se acabó la búsqueda, porque encontré la verdad.
encontré la bendición de Dios y esa verdad absoluta que realmente nos hace tener plena confianza en Él. Una sola cosa más, y es que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual, dice Jesús, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto lo dijo Jesús antes de llegar a la obra consumada, a la pasión, y les está diciendo que los está preparando, que Él se iba a ir, iba a ascender al cielo, pero no los iba a dejar solos, les iba a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, y lo llama Jesús el Espíritu de verdad, porque Él los estará guiando a toda verdad. Qué maravilloso es esto. En Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dijo Jesús, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, porque Él es la verdad también. Creo que todo esto cierra de una manera perfecta como para que veamos que realmente las cosas de Dios no son intrincadas, místicas, difíciles, complejas. Qué importante saber que podemos con toda confianza creer en el Señor, porque Él es el Dios de verdad. Dios es Dios de verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que puede realmente guiarnos por el camino de la bendición y de la verdad. La última cosa dice, seréis libres, seréis libres. Bien dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que la verdad, el conocer la verdad, nos dará una plena libertad, tema que nos vamos a ocupar enseguida en el texto. Por eso en el versículo 36 de este mismo pasaje, dice la palabra, dijo Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El permanecer en la verdad nos revela, el permanecer en la palabra nos revela la verdad de Dios, que en definitiva nos hace libres. Esto es algo maravilloso, esto es un proceso de bendición en nuestra vida. Los judíos que escuchaban a Jesús le dijeron, cuando ellos escucharon lo que Jesús dijo, ellos dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque Jesús les había dicho que realmente iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Y le dijeron, no, linaje de Abraham somos, nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús les responde. Jesús responde a esa, a esa pregunta que siguen haciendo ellos. Y el Señor les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que peca se esclaviza al pecado, no hay otra solución. Ellos no pensaban en el pecado. Cuando ellos escucharon la palabra libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no pensaron en el tema del pecado, pensaron en que Jesús a lo mejor estaba diciéndoles que ellos habían sido esclavizados en algún momento, y le respondieron algo que no fue verdad. Porque ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero en realidad sí, yo no creo que se hayan olvidado de que sus antepasados realmente fueron esclavizados y estuvieron bajo la dominación de los egipcios durante muchos años, 400 años. Y después de muchos siglos, ya ellos estando en posesión de la tierra, fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años cautivos. Es solamente como para que entendamos que esa defensa no tenía razón. Pero el Señor no se estaba refiriendo a esto. El Señor estaba hablando en el sentido espiritual. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El segundo sí que encontramos es el del versículo 36 justamente, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que hay una verdadera libertad. Fíjense que la gente habla mucho de libertad, habla mucho de libertad, pero la verdadera libertad es la que Dios nos puede dar.
porque no es la libertad que nos permite ver, andar, decidir, comer, movernos. No, la libertad a la cual se refiere el Señor como verdadera libertad es la libertad del pecado, que nadie nos puede dar esa libertad. Esa libertad es la que proviene solo del Señor. Y podemos decir que 3 cosas en relación con esto, que son muy interesantes. La primera es que somos libres del pecado. Por medio de la muerte redentora de Cristo, hemos sido perdonados y libres de toda condenación. En la carta a los Colosenses, un pasaje que describe muy bien esto, dice en los versículos 13 y 14, y a vosotros os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire de qué manera el Señor nos libra del pecado. Qué importante esto, ¿no? Al ser perdonados, el Señor limpia nuestros corazones. Dice que el acta de los decretos que nos era contraria, el Señor la quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿Qué habría en ese acta? Es muy fácil tener a la luz del versículo que allí lo que estaba escrito eran los pecados cometidos por la persona. Y este acta que nos era contraria, que era donde figuraban nuestras faltas, nuestros pecados, y que por los cuales íbamos a recibir una condenación, el Señor la quita del medio y dice, la clava en la cruz. Acá hay una mención que no quiero pasar por alto, y es el hecho de que, si bien esto parece que fuera una metáfora, pero piensen ustedes que ese acta que lleva los pecados de todas las personas, de la humanidad, y es clavada en la cruz, está personificada en Jesucristo. Porque dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros al recibir sobre sí el pecado de toda la humanidad y poder morir allí en la cruz para darnos a nosotros justamente el perdón y la libertad del pecado. Qué maravilloso es esto, que podamos ver esta bendición tan maravillosa de esta libertad que solo Dios nos puede dar. Nadie puede perdonar pecados. Solo Dios puede realmente liberarnos y Él está dispuesto a hacerlo si venimos a Él y entregamos nuestra vida al Señor. La segunda cosa que podemos mencionar en relación a esto es que somos libres de la esclavitud al pecado. No solamente estamos en el pecado y eso nos va a traer una condenación, sino que en realidad estamos esclavos y si estamos esclavizados no nos podemos librar. El único que puede romper esa atadura, esas cadenas de esclavitud al pecado es el Señor. Él es el que rompió esa cadena y esas cadenas que nos ataban y nos ha dado esa maravillosa libertad. Ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, hay 2 versículos que dicen, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como finalidad, como fruto, como resultado, la vida eterna. Es decir, no solamente fuimos libres del pecado, sino de la esclavitud al pecado. Ese pecado que nos esclavizaba y que no nos permitía hacer lo bueno, no nos permitía salir de esa miserable situación, quedó fuera totalmente de nuestra vida. El Señor quitó nuestros pecados, rompió las cadenas que nos ataban y ahora podemos tener una hermosa libertad para la gloria y para la honra del Señor. Y la tercera cosa que podemos decir al respecto es que somos libres de la consecuencia del pecado. Ahí hay un texto en Romanos en el mismo capítulo 6, versículo 23, muy conocido, pero que define con una corta frase justamente lo que queremos decir. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto es tan importante. Esta es la consecuencia. Y de esto nos libró el Señor. De esto nos libró el Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Siempre el pecado conduce a la muerte. Y cuando hablamos de muerte no estamos hablando de muerte física. Estamos hablando de la muerte espiritual, que es la eterna separación del alma de Dios. Y esto es algo que también es tan importante poder reconocer, que podamos ver la gracia de Dios obrando en nuestra vida.
que nos haya librado del pecado, de la esclavitud, y ahora somos libres para poder realmente hacer la voluntad de Dios. No hay nada que nos esclaviza a hacer las cosas que Dios no aprueba, sino que tenemos la libertad para gozarnos en la presencia y deleitarnos en la presencia del Señor y en su palabra. Y somos libres de la condenación, de las consecuencias terribles que es la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 8 que ahora para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Somos libres. Ya el Señor nos ha dado esta maravillosa libertad. En los versículos 37 y 38 del pasaje, Jesús les dice a los que estaban alrededor de él: sé que sois descendientes de Abraham. Ellos le habían dicho: nosotros somos descendientes de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. No había sido muy feliz esa frase, pero ahora, después de lo que dice el Señor con respecto a esta libertad, ellos dicen, Jesús les dice: sé que sois hijos de Abraham, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, de Dios, y vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús está haciendo aquí, o está poniendo en relieve, que Él está hablando del Padre con mayúsculas, de Dios, y les está diciendo a ellos que esa actitud que ellos están teniendo y ese intento de querer aún matar al Señor, evidentemente era hacer lo que el Padre de ellos quería hacer. Hay algo importante. Aquí viene el tercer sí de este pasaje, el sí de la paternidad. Lo que ellos dijeron cuando Jesús les dice esto es algo que el Señor tenía una respuesta muy clara. Le dicen, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham fue obediente a Dios. Abraham actuó por fe, obedeciendo la palabra del Señor, y esa fe puesta en acción a través de la obediencia le fue contada por justicia. Pero el Señor le dice: ustedes procuran matarme. Yo he venido de Dios y les estoy hablando la verdad. Les estoy hablando la palabra que Dios me dio para que les diga. Es algo que realmente ellos no podían aceptar. En el versículo 41 Jesús les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora dejan la figura, ya primero dejan lo que dijeron al principio, que no habían sido esclavos de nadie. Ahora dejan el argumento de que eran hijos de Abraham, porque aquí el Señor les dice: si fueran hijos de Abraham, pues estarían haciendo las obras de Abraham. Estarían actuando como él actuó, estarían creyendo como él creyó. Pero procuran matarme, me están rechazando. Entonces ahora ellos, responden de nuevo y dicen: tenemos un padre, no somos hijos de fornicación, y ese padre es, dicen ellos, Dios. El segundo punto, en el versículo 42, Jesús les responde. Jesús les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. No querían escuchar la palabra que Jesús decía, les molestaba, no tenían el corazón abierto para recibir la verdad de Dios en sus vidas, para poder realmente saber que Dios mismo en la persona de Jesucristo estaba trayendo la bendición, la salvación y su reino aquí a la tierra. Era algo que ellos no podían creer. La última cosa es muy triste, porque podemos decir que no eran en realidad entonces ni hijos de Abraham ni hijos de Dios.
En el versículo 44 Jesús les dice algo que es muy duro, pero lo dijo el Señor, son palabras de Jesús y podemos decirlas. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, hablando del diablo, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, como dijimos hoy, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dijo Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? ¿Quién de ellos podría señalar a Jesús como un pecador, como alguien que estaba desoyendo la voz de la palabra de Dios? Porque Jesús no vino a infringir la ley, sino a cumplirla, dice la palabra. Él había vivido una vida perfecta y su testimonio era perfecto. Pues entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Qué triste la situación. Pero esto no queda solamente en aquella experiencia. Esto también se produce hoy. Hay muchas personas que si usted en la calle le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Y le van a decir, sí, ¿cómo no voy a ser hijo de Dios? Pero, ¿cuál es su vida? ¿Cómo está viviendo su vida? Si somos hijos de Dios, como le dijo el Señor a ellos, tendrían que amar al Señor, tendrían que vivir conforme a la voluntad de Dios. Como dice la palabra, si somos del Señor tenemos que andar como Él anduvo, es decir, tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que aceptar la palabra de verdad en nuestra vida y como dijimos hoy también, podemos escucharla, retenerla, atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones. Y tenemos que anunciarla y tenemos que decirle a otros que hemos encontrado esta verdad maravillosa. Qué lejos la gente está de Dios. Sin embargo, hay tantas personas que creen que son hijos de Dios. No quiero terminar este mensaje como si fuera negativo. Esto es para que realmente todos aquellos que a lo mejor piensan que tienen a Dios como Padre, pero no conocen al Señor, el Señor está dispuesto a que nos acerquemos a Él. El último versículo de este pasaje dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, esto es algo importante. Si alguien dice que es de Dios, tiene que oír las palabras de Dios. Si alguien dice que es hijo de Dios, tiene que recibir y aceptar la palabra del Señor y el testimonio de la palabra que nos señala al que es el verdadero, al que es la verdad, al que es el camino que nos conduce a la salvación. Quizá en este momento el sentir de este mensaje está orientado para que todos aquellos que sin el conocimiento de Dios, sin saber realmente cuál es la provisión de Dios para nosotros, solamente por herencia tener una religión, podemos pensar que somos hijos de Dios. El apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir ese ahora que dice Juan? Ese ahora quiere decir ahora que estamos en el Señor. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que recibe al Señor y cree en la verdad de Dios a través de su palabra y permite que el Espíritu de verdad obre con poder en su interior, este es hijo de Dios. Este realmente tendrá una vida de bendición, una vida que estará respaldada por el poder, por la gracia, la misericordia y el poder maravilloso del Señor para que podamos caminar, como dice la Biblia, o como dice el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Que el Señor nos ayude, que podamos abrir nuestros corazones. El Señor nos habla muy claro a través de su palabra y que en esta noche que hemos recibido este mensaje, abramos nuestros corazones. Que podamos, como dice bien claro la palabra del Señor, realmente creer que si conocemos la verdad nos hace libres. Y si tenemos esta libertad que nos deja totalmente libres de la esclavitud del pecado, ahora podemos vivir para Dios. Ahora podemos vivir llenos de la gracia del Señor y podemos con toda libertad entonces sí, decirle a nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Que el Señor nos ayude, que
que el Señor obre en cada corazón, que el Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra que hemos leído, que es la palabra de Dios, pueda tocar los corazones y que realmente haya muchas personas que hayan recibido este mensaje, que puedan en este momento abrir su vida en la presencia de Dios y poder realmente creer en el Señor con todo su corazón. El Señor le está dando esta oportunidad. Dice la palabra bien claro que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad del arrepentimiento para poder recibir la vida eterna y gloriosa que Él ha traído para cada uno de los que habitamos en esta tierra. Que el Señor esté bendiciendo la palabra, tocando los corazones y que podamos ser renovados, que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, pueda darnos esta satisfacción, este gozo, esta seguridad en todo lo que nos enseña la palabra y en todas esas promesas gloriosas que el Señor nos ha hecho y que son fieles y que son verdaderas, como dice la Escritura. Que el Señor los bendiga ricamente y vamos ahora a alabar al Señor, todos unidos, vamos con gozo a adorar al Señor, a alabar su nombre, porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
eres tú, así 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 eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Hasta aquí hemos llegado, pudimos escuchar la palabra del Señor, el Señor que siempre habla a nuestros corazones, y estamos gozosos y agradecidos a Dios porque Él nos guía, nos ayuda, nos sostiene, y vamos a orar y a clamar delante de su presencia para que a lo largo de esta semana la bendición de Dios nos acompañe en todo momento, y también que acompañe a nuestros hermanos que en cierto modo están pasando algunas dificultades, ya sea de salud, problemas, que Dios solucione, que sane, que fortalezca, porque Él es grande en amor, en misericordia, y quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a estar orando todos unidos, ustedes allí en su casa, únanse también juntamente para que podamos clamar al Señor, pedir al Señor que obre con su mano de misericordia. Si tenemos una petición en el corazón, si hay alguna necesidad, alguna enfermedad o alguna cosa que queremos presentar delante de Dios, este es el momento para que juntos podamos orar. El Señor estará bendiciendo a cada uno conforme a su gran poder y a su gran misericordia. Gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido disfrutar, Señor, en tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros. Dice tu palabra que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y Señor, en este tiempo nos hemos reunido de esta manera para que tú te glorifiques en cada vida y en cada corazón. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos,
a cada uno que esté, Señor, con una petición en su corazón, ya sea una enfermedad, ya sea una dolencia, Señor, alguna necesidad material o lo que fuere, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor, de milagros, de maravillas. Amén. Extiende Gloria a tu Dios. mano poderosa, Señor. Libra, sana, Señor, restaura. Que tu mano poderosa esté tocando la vida, los corazones, las mentes, los cuerpos, Señor, y que podamos ser libres y bendecidos en esta noche. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, que tu gracia pueda estar obrando, que tú estés supliendo Gloria a tu toda nombre. necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice nuestro país, bendice este momento que Gloria estamos a ti, viviendo Señor. aún. Que tu gracia se manifieste con poder, que tú nos sostengas con tu gracia, con tu mano poderosa y que tu bendición pueda estar sobre cada vida. Por los que están sufriendo, Señor, por tantas Sí, familias, Señor, por gloria tantas a Dios. personas que, Señor, están padeciendo en este tiempo. Señor, obra con poder. Ten misericordia, Señor, y que tantas almas que aún no te conocen puedan llegar a tus pies de Amén, gracia gloria y a puedan Dios. recibirte a ti como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor amado. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gloria a Gracias, tu Jesús. nombre. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Los amamos en el amor de Cristo, los extrañamos mucho y permanezcamos unidos y en oración, que el Señor está con nosotros. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga ricamente, que tengan una semana, esta semana que comienza, una semana de bendición, fortalecidos con el poder de su gracia Amén. y tomando, como dice la palabra, victoria sobre victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga ricamente, Amén. los amamos. Amén.